Iniciar con la clase de ciencias para este día. Vamos a continuar hablando acerca de lo que son los circuitos eléctricos, ¿verdad? Así que vamos a cambiar acá de vista, ¿verdad? Y vamos a trabajar con lo que son los materiales que hemos mencionado, ¿verdad? Dos baterías, ¿verdad? Esas son AA. Cada una nos provee de 1.5 voltios. Eh, Ayer explicábamos algunos conceptos como el voltaje. La mayoría de baterías, fuentes de poder, incluso lo que conectamos, los cargadores que les llamamos a veces de teléfono, ¿verdad? O de laptops o que vienen, digamos, con algunos dispositivos, todos esos pues son proveedores de lo que vendría siendo corriente directa. Cada uno nos maneja un voltaje, ¿verdad? Entonces, estas hemos dicho que tienen 1.5 voltios. Ayer veíamos la aplicación sobre este pequeño foquito, ¿verdad? Y decíamos, si yo tomo una batería, ¿verdad? Y lo llevo aquí al negativo de la batería y pongo esto acá, así, pues ahí vemos que enciende la luz. Y da lo mismo si lo hacemos, correcto, da lo mismo si lo hacemos al revés, es decir, si pongo el positivo acá, ¿verdad? Y pongo y cierro aquí el circuito, pues siempre va a haber iluminación. Pero eso es en este tipo de bombillos, ¿verdad? Los bombillos que utilizan un filamento, que es igual, este es un mismo tipo de bombillo que se utiliza, digamos, cuando queremos luz. Pero hay otro tipo de elementos, ¿verdad? Hay otro tipo de bombillas. Por ejemplo, yo acá tengo unas bombillas que son tipo LED. Vamos a ver. Vamos a ver cuáles de estas, porque hay unas de esas que están quemadas. Esta me parece que está bien. Vale. Vamos a ver. Tengo otra por acá, de otro color. Vale. Estos son bombillos LED o focos LED, como se les llaman, ¿verdad? Estos de acá. Los LED se han vuelto hoy más comunes en los hogares, ¿verdad? Cada vez vemos más cosas de LED. Los LED, a diferencia, digamos, de estas bombillas, sí tienen una posición sus terminales, es decir, estos terminales son polarizados. ¿Qué significa que hay polaridad? Que en este lo ponga, lo ponga así, ¿verdad? Lo ponga así o al revés, siempre el foco enciende, no importa, ¿verdad? No hay polaridad. Pero en estos de acá no sucede lo mismo. En estos, en los bombillos LED, sí tenemos polaridad, sí tenemos polaridad. Normalmente las bombillas LED se suelen probar con lo que son las baterías similares a las de un reloj. Déjenme ver, yo recuerdo que tenía una por acá, pero la voy a alcanzar. Bien, esa es una batería, ¿verdad? Similar a las que se utilizan en algunos relojes, ¿verdad? Eh, son baterías que también a veces se usan en algunas computadoras. Esta batería provee
3 voltios. Eso es lo que tiene una batería de estas normalmente, ¿verdad? Es decir, esta batería tiene lo mismo que estas dos juntas. Estas se suelen utilizar para medir los LED, ¿verdad? Lo que se hace es que la parte de abajo es el negativo y la parte de arriba es el positivo. Voy a tratar de ver si se logra enfocar, pero por ahí se alcanza a ver un símbolo más. Creo que no lo voy a alcanzar a enfocar. Pero acá tiene un símbolo más, ¿verdad? Aquí arriba. Eso nos dice que este es el positivo y este es el negativo. Entonces los LEDs se suelen probar con estos tipos de baterías así de esta manera, ¿verdad? Solo se mete la batería acá en medio, ¿verdad? Y ahí podemos ver que se está iluminando el LED, ¿verdad? Si se remueve, pues el LED ya no enciende. Si esto se pone al revés, nótese acá que esto, yo no estoy diciendo ahorita cuál es el positivo ni cuál es el negativo del LED. Simplemente lo he metido ahí y encendió. Pero si le doy vuelta, ¿verdad? Si le doy vuelta y lo giro de esta manera y pongo las patitas al revés, pues el LED ya no enciende. ¿Por qué encendía primero y por qué no? ¿Por qué si giramos esto así y al darle vuelta sí enciende? ¿Por qué ocurre eso? Porque el LED tiene polaridad. En ¿verdad? Los diodos, eso se conoce como diodo emisor de luz. El diodo emisor de luz solo circula la corriente, ¿verdad? Cuando va del negativo al positivo. O de lo que se conoce como el cátodo y el ánodo en uno de estos LEDs. Cátodo y ánodo es otra forma de llamarle a lo positivo y a lo negativo, ¿verdad? Tenemos este otro, por ejemplo, que este es verdecito. Si lo traemos acá y lo pongo de esta posición, no vemos que encienda. Vamos a darle vuelta, ¿verdad? Y tampoco enciende. Cuando uno de estos no enciende ni de un lado ni del otro, lo más seguro es que el LED ya está quemado, ¿verdad? Estos se queman a veces y cuando se queman, pues ya no dan la luminosidad, ¿verdad? Ya no dan el encendido. Entonces, lo más seguro es que este ya no sirve, está quemado. Este sí está bueno, ¿verdad? Porque ahí comprobamos que enciende al conectar a esta batería. Es mucho más fácil probar con estas baterías los LED que con estas otras, porque para esas otras necesitaríamos un cable, ¿verdad? Necesitaríamos un cable para ponerlo por acá, ¿verdad? Y luego llevar esto de un lado y luego el otro lado. De hecho, aquí podríamos ver algo interesante, ¿verdad? Y es que, por ejemplo, si tomamos acá, ahí tendríamos esto. Ahí está el LED encendido. Bien, vamos a poner las baterías como que estuviesen en serie, ¿verdad? Entonces, se recordarán que habíamos dicho que para poner en serie el circuito, las baterías se ponen así, ¿verdad? Una así después de la otra. O el negativo, digamos, de una al positivo de la otra. De ahí estaríamos haciendo, digamos, la serie de estas dos baterías. Y ya habíamos ejemplificado, ¿verdad? De que cuando esto se ponía así, ¿verdad? Y cerrábamos aquí el circuito con este foco, la intensidad, ¿verdad? De la luz es mucho mayor, ¿verdad? Que cuando solo está una batería, ¿verdad? Alumbra mucho más. Bien, ahora vamos a hacer algo más interesante. Ya hemos estado probando el LED, ¿verdad? Y si lo ponemos acá, sabremos que esta patita que está acá es la terminal positiva y la de abajo es la negativa, porque ahí enciende. Si le damos vuelta, no enciende. Significa que está en polaridad inversa y por lo tanto el LED no pasa la corriente. Sirve como una barrera el LED cuando la polaridad está invertida. Entonces, al estar esto así, significa que esta patita que queda acá es el positivo y la otra es el negativo de el LED, ¿verdad? De el LED. Entonces, considerando eso así, ¿verdad? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner acá, miren, la patita que hemos marcado como la pata, digamos, positiva. La vamos a dejar acá y vamos a poner acá esta otra pata. Vamos a tratar de conectarlo más o menos. Vamos a ver si lo podemos dejar acá. Quizás le voy a tener que ponerle un pedacito de tiro. Un pedacito de tiro. Entonces, estamos asumiendo que la carcasa de este otro es el negativo, ¿verdad? Siendo ese el caso, ¿verdad? Decíamos, miren,
Si lo conectamos así, este es el positivo. Entonces, este lo vamos a hacer llegar aquí. Y este otro lo vamos a mantener al otro lado. Entonces, vamos a tratar de unir acá esta. Vamos a ver. Voy a ver si mejor lo puedo poner aquí a un ladito así. Para que después solamente hagamos llegar la otra patita al otro sector. Vamos a ver si así nos funciona. Bien, hasta aquí no habríamos cerrado el circuito, ¿verdad? Necesitamos cerrar el circuito a través de lo que vendría siendo esta patita acá. Vamos a llevar aquí y vamos a ponerla de esta manera, de manera que contacte, ¿verdad? De manera que contacte en la parte superior, digamos, de lo que vendría siendo nuestra bombilla normal. Aquí sí creo que voy a sostenerla con un poquito de tiro. Acá. Y que no tope la otra patita en la carcasa, ¿no? Que no tope en la carcasa. Vaya, ahí estaríamos más o menos con esta parte, pero necesitamos acá eh, se lo voy a hacer con este, descubrir aquí un poquito el contacto, ¿verdad? El contacto o la patita, digamos que contacta acá para la batería. Entonces ahí lo que debemos de mantener es el contacto entre estos dos. Y vamos a llevar, ¿verdad? Acá el negativo, siempre acá el negativo. Y del otro lado, ¿verdad? Vamos a ir a contactar el positivo. Déjenme ver si lo puedo girar un poco para que observemos qué es lo que está sucediendo. Miren, ahí la bombilla enciende, pero también enciende el LED, porque a los dos les está llegando, digamos, la misma carga. Nada más que la brillantez, digamos, de la bombilla no deja ver el LED, ¿verdad? Pero el LED estaría funcionando. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tomamos uno de estos LEDs, ¿verdad? Y en vez de conectarlo aquí junto con la bombilla, lo llevamos solito a las baterías. Bueno, vamos a ver en primer lugar qué pasa con una batería. Entonces, vamos a tomar acá esto así y vamos a llevar la patita de LED, la que ha quedado suelta. Solo déjenme enrollarlo un poquito más acá para que no se vaya a soltar. Bien, y ahora ponemos acá el negativo y ponemos acá el positivo. La luz que emite es bien poca, porque solo le estamos dando 1.5 voltios. Y este LED para funcionar bien, para iluminar bien, tiene que tener por lo menos 3 voltios. Es lo menos. Entonces, si ponemos ahora nuestro sistema, digamos, de baterías en serie, recuerden que en la serie, para el caso de las baterías, el voltaje se suma, ¿verdad? Entonces, si tenemos aquí 1.5 y 1.5, vamos a tener un total de 3 voltios, hemos dicho, en esas baterías. Entonces, ahora que tenemos los 3 voltios con el LED, vamos a llevarlo acá. Profesor, Es más fuerte. mire, si se me desconecta es porque es que ya no tengo tanta señal. Ah, vaya, de acuerdo, no hay problema, Lorena. Gracias por informarnos. Sí, y se me está descargando la computadora por eso. Correcto. Muy bien, no se preocupe. Bien, entonces, pero ¿qué pasa si a este le damos vuelta? ¿Qué pasa si a este ponemos la batería así y luego llegamos acá? Miren, ahí no enciende. Bien, este no enciende si ponemos las baterías con la polaridad diferente. Entonces, hay dispositivos, ahorita lo estamos viendo con estos foquitos, con luminarias, ¿verdad? Pero hay dispositivos
que funcionan con polaridad y hay otros que no tienen polaridad. O sea, hay dispositivos que sí la polaridad les influye y hay dispositivos en los cuales la polaridad no les afecta, ¿verdad? A ellos para su funcionamiento. Ahora, aquí tengo otro tipo de bombillo LED. Es este otro, miren, es este otro, esta es una bombilla LED también. Pero esta bombilla está diseñada para 12 voltios. Entonces aquí no le vamos a meter, digamos, los 12 voltios, por lo cual no va a iluminar, digamos, como debería. Si hacemos el mismo arreglo, ¿verdad? Lo importante aquí es saber que si yo pongo esto al revés, si pongo donde debe de ir el positivo, pongo el negativo y viceversa, esas bombillas no alumbran. ¿Ve? Entonces, por ejemplo, si así, de estos hay forma de saber cuál es el positivo y cuál es el negativo. Vea, cuando se miran por dentro, ahí hay una técnica para saber ahí se miran unos piquitos, ¿verdad? Y uno puede saber cuál es el positivo y el negativo a través de ver los tamaños de esos piquitos internos. Pero asumiendo que no sabemos eso, ¿verdad? Que estamos experimentando y que no sabemos eso, entonces podemos venir y meter esta terminal acá, ¿verdad? Igual que el otro, ¿verdad? Aquí miren, le he sacado las dos terminales, ¿verdad? Una está de un lado y la otra está del otro y la estamos metiendo acá, ¿verdad? Y claro, ¿verdad? La otra nos va a servir después para llevarla a cerrar el circuito. Entonces, asumiendo eso ahorita, vamos a poner la parte negativa abajo, ¿verdad? De este cablecito y aquí vamos a llevar el positivo, miren. Y pues no alumbra. Pero ¿qué sucede si le damos vuelta? Vamos a darle vuelta acá a la batería y vamos a tratar de acercarlo y miren, tampoco hay luz. Esto puede deberse a que la bombilla esté mala, que ya esté quemada, o también que, como esta es de 12 voltios, que posiblemente esta batería no nos suministre el voltaje necesario. Ese podría ser un problema. Vamos a alcanzar, permítanme solo un momentito. Bien, aquí tenemos otro similar, ¿verdad? Ese que acabamos de estar mostrando. Tiene la misma estructura. Vamos a sacarle aquí, digamos, los terminales, ¿verdad? Que este tiene para hacer la misma prueba. Entonces vamos a ponerle aquí en un terminal lo que vendría siendo el cablecito, ¿verdad? Que va a llevar una de las señales, ¿verdad? Del circuito. Y el otro terminal, pues lo vamos a usar para contactarlo con lo que es la batería, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a llevar acá la batería, ¿verdad? Y vamos a poner el negativo abajo y el positivo hacia arriba. Y vemos que no hay respuesta. Bien. Ahora, si le damos vuelta, si invertimos acá, traemos esto y hacemos como una inversión, ¿verdad? De la batería, el positivo ahora abajo y el negativo arriba. Acercamos y no hay aquí contacto. Entonces, aquí pueden suceder dos cosas. O estas bombillas ya se quemaron, ya dieron su vida útil,
O podría ser, ¿verdad? Que las baterías no nos estén dando el suficiente corriente como para iluminarlas. Pero creo que tengo todavía una más de estas para poder probar. Vamos a ver. Vamos a probar con esta otra. Vamos a abrirle aquí un poquito. Recuerdo que tenía unos, pero no los encuentro ahorita donde estos se pueden meter. ah, para no estarles abriendo las patitas, pero si no los tengo a la mano. Son como los terminales, ¿verdad? Entonces, en resumen, lo que hoy hemos tratado de comprobar es la polaridad de algunos elementos. Algunos elementos, pues, cuando son polarizados, significa que la corriente eléctrica solo circula cuando va de positivo a negativo. Pero hay otros que no, que los podemos meter de un lado o del otro, darle vuelta y siempre van a encender. En la mayoría de nuestras casas, los tomacorrientes, por ejemplo, donde conectamos los electrodomésticos, la mayoría de nuestras casas no son polarizadas. Es decir, que podemos meterlo de un lado o del otro y el aparato siempre va a encender. Pero hay instalaciones eléctricas en donde sí hay tomas polarizados, ¿verdad? Que por eso vienen algunos convertidores, ¿verdad? Para que esos puedan funcionar bien. Veamos acá. No vemos, ahí está, mire, ese sí enciende, ahí está. Entonces, estos de acá seguramente están quemados, ¿verdad? Y por eso es que ya no encienden. En cambio, este sí. Pero, ¿qué pasa si le damos vuelta? Mire, ya no enciende. Es porque el LED tiene polaridad. Ahora, este LED es para 12 voltios. Aquí apenas le estamos llevando 3 voltios. Por eso, digamos que la iluminación, digamos que tiene, es bastante escasa, ¿verdad? No alumbra muy fuerte. Él puede alumbrar más fuerte, pero necesitaríamos sumar 12 voltios. Es decir, que si aquí tenemos 3, necesitaríamos 4 juegos de estas baterías así, 4 pares de baterías AA para poder llevarle el suficiente voltaje con el que se trabaja, que son en total, decíamos, 12 voltios. Entonces, es de tener ahí eso en cuenta, ¿verdad? Cuando se apaga es porque, como recuerden que aquí el contacto, ¿verdad? Está sosteniéndose con mis manos, se mueve y pues cuando está inestable es que se apaga, ¿verdad? Pero si le damos vuelta a eso, miren, no enciende. Igual, si esto lo conectásemos al revés, en un circuito eléctrico, el LED no va a encender. Porque los diodos LED, como es un diodo, los diodos sirven como una especie de barrera, ¿verdad? Para dejar pasar la corriente en un sentido y en la otra no dejarlo pasar. Entonces, cuando el diodo LED se ilumina, deja pasar la corriente. Cuando no está iluminado, impide que pase la corriente. Esa es la naturaleza de un LED, ¿verdad? Ahora, los focos como estos, tipo bombillas, ¿verdad? Que tienen adentro filamento como este, estos no importa si los ponemos positivos, negativos, siempre van a encender porque no tienen polaridad. Entonces, ese sería el concepto que hemos aprendido, digamos, en las clases de ciencias, ¿verdad? Que tiene que ver con los elementos de circuitos. Mañana vamos a ver otros ejemplos más de esto y vamos a hablar también respecto de lo que son las conexiones en paralelo y en serie, ¿verdad? Que eso es otro de los temas que debemos de cubrir con esta parte de los circuitos eléctricos. Bien, por el momento pues nos vamos a despedir hasta acá. Gracias por haberse conectado. Eso sería todo en su clase de ciencias y nos vemos Ok, con los que se conectan en manualidades. Que Dios les bendiga. Hasta luego. gracias, adiós. Igualmente.